Bueno, entonces vamos a pasar a ver el relé programable. Por tener una idea más o menos del temario y de dónde estamos y lo que hemos visto, vimos como primer tema la introducción esa general que pone a la domótica los automatismos, porque tenía partes que hacía referencia a la automatización, digamos, genérica o en general. Luego vimos el tema 2, que veíamos la lógica, el álgebra de Boole, todo el tema de las puertas lógicas, las funciones lógicas, los problemas que se podían resolver con lógica combinacional, es decir, que las salidas dependían solo de las entradas. Luego pasamos a ver la lógica cableada y vimos dos tipos de circuitos que estamos montando y hemos montado en el tablero, que son los circuitos de fuerza, son los cables que alimentan los receptores de la instalación, y luego el circuito de mando, que es la parte donde está la lógica y controla los actuadores. Controla al final la parte de fuerza, ¿no? Porque al final tengo las bobinas de los contactores en la parte de mando y son los que me conectan el motor o, bueno, lo que sea, ¿no? El tipo de carga que yo tenga ahí. Luego vimos el tema 4 de esquemas eléctricos, que era un tema más bien de soporte, bueno, para ver un poco la idea de cómo representar todas esas instalaciones. Y estamos ahora en el 5, que es el del relé programable. ¿Vale? Aquí lo que vamos a hacer, que os aparece indicado, bueno, no lo estáis viendo y deberéis de verlo. Lo que vamos a hacer en el relé programable va a ser sustituir el circuito de mando por el relé programable, ¿vale? Este circuito de mando que hacíamos con relés, temporizadores, con conexiones entre contactos, por ejemplo, para conseguir que un relé o un contactor permanezca encendido con una pulsación, yo lo que hacía era poner un contacto en paralelo con la marcha. Todo eso, que es la lógica de funcionamiento que está en los contactos, la vamos a hacer con un dispositivo que es programable. ¿Vale? El relé programable normalmente me va a permitir dos maneras de programar. Una directamente sobre el dispositivo, con una pequeña pantalla y 4 teclas, bueno, 6 concretamente, 4 cursores, una de OK y una de escape, o a través del ordenador, que es la forma lógicamente más conveniente. En el ordenador preparo un programa, tengo la opción en el ordenador de poder simularlo para asegurarme que funciona, y finalmente lo vuelco al relé programable para poder ya ejecutarlo en la instalación, ¿no? En la máquina donde esté. Bueno, pues es lo que vamos a ver entonces. Luego pasaríamos a automata programable, ¿vale? Ahí ya no tendremos en el autómata normalmente ninguna pantalla ni ninguna tecla. El autómata se programa desde el ordenador o desde un dispositivo de programación, como lo llaman muchos de los fabricantes, que hoy en día no son más que un ordenador industrial, un ordenador preparado un poco más reforzado por si se te cae o por si le caen líquidos o lo que sea, pero al final es un ordenador. Antiguamente eran una especie de programadoras, como si fuese una calculadora así bastante grande, pero bueno, hoy en día eso ya no se utiliza, se utilizan portátiles y con eso se programa normalmente en planta cualquier autómata. Los autómatas pueden hacer mucho más, tienen capacidad sobre todo de manejar valores numéricos, de operar con ellos, puedo trabajar directamente sobre la electrónica de la placa, es decir, programando a un nivel mucho más cercano a lo que sería el ensamblador, lo que serían las instrucciones de los microcontroladores o microprocesadores que tenga dentro. Puedo acercarme bastante más a ese nivel. En un relé programable no, estoy en una capa de programación muy lejana. Es una programación simbólica que me representa o bien un esquema de contactos o bien un esquema de puertas lógicas, pero yo no puedo entrar mucho más allá en los valores internos del componente, de la placa, ¿vale? Hay mucha gente que llama relé programable autómata programable. Pues vale. Normalmente los fabricantes no lo hacen así. Yo por eso lo he intentado hacer como los fabricantes mayoritariamente lo hacen. El relé programable lo vais a ver nombrado por los fabricantes como relé programable, controlador lógico, relé lógico, cualquier combinación de las palabras relé programable, lógico, van a aparecer por ahí. Relé programable es como lo llama, por ejemplo, Siemens. Y Schneider, por ejemplo, me parece que lo llama controlador programable. Vale. Luego, cuando es un autómata, sí, lo llaman ya PLC, que viene de controlador lógico programable, con todo. Un PLC, que son las siglas en inglés, es como normalmente vais a ver un autómata. Vale. Al final es un tema de terminología que realmente da igual. Lo único que tengáis claro que esto que vamos a ver es un primer escalón y no voy a poder hacer todo lo mismo que hago con un autómata o un PLC, pero bueno, voy a poder hacer muchas cosas. Bueno, vamos a ello porque tengo tendencia a enrollarme. Venga, vamos rápidamente. Vamos a ver qué es. Lo que os estaba diciendo ahora, una escala de... Esto es un gráfico de Siemens mismo, ¿vale?
Si representamos en una gráfica, esto es un rollo comercial también, ¿eh? Esto hay que cogerlo con pinzas. Funcionalidad respecto a precio, los dispositivos que hemos estado viendo, vamos a ver, él los coloca de esa manera. Tenemos en la parte más cercana al origen, es decir, menos precio, menos funcionalidad. Tenemos los contactores, y hay referencia a tener un circuito de mando donde yo mediante interruptores manualmente actúo directamente sobre la fuerza. Es decir, no tendría ni siquiera un circuito de mando. Eso me vale para máquinas que no tienen ninguna automatización prácticamente, porque dependen del operario para todos los procesos. Me representa por un temporizador lo que serían los circuitos de lógica cableada, donde ya meto relés, meto temporizadores, tengo una lógica de mando que me permite cierta automatización. Con lógica cableada se podían, hoy en día ya no se hace, pero se podían hacer casi lo mismo que hago con los autómatas. ¿Vale? Los ascensores antiguamente funcionaban con ese mismo tipo de circuitos que estáis haciendo vosotros. Bueno, salían unos cuadros de un tamaño, como podéis imaginar, considerable para toda la lógica de funcionamiento de un ascensor, pero se podía hacer. Hoy en día ya se ha superado por otras tecnologías gracias a la electrónica, ¿no? La electrónica digital nos permite en una placa contener una lógica de funcionamiento que puede hacer muchas más cosas y además en un espacio muy reducido, con un consumo muy reducido, etcétera, etcétera. En ese siguiente escanor tenemos el módulo lógico, que es el que tenéis vosotros, que está en medio. Aumenta el precio, aumenta la funcionalidad. Lo del precio aquí, os digo que esto hay que cogerlo con pinzas porque depende de cómo se mire. ¿Vale? En coste de instalación, para una automatización ya un poco sofisticada, esto de aquí es mucho más caro, ¿eh? Yo creo que aquí Siemens no lo ha afinado muy bien. Yo esto lo pondría más arriba, en la escala de precio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vas a tener un cuadro muy grande, vas a tener muchos componentes, los relés, las bases de relé, todo eso es caro, no es barato. Las protecciones son caras también. Voy a estar aumentando mucho la paramenta. Lo que sea aumentar la paramenta va a ser precio. ¿Vale? Y además el cuadro va a ser más grande. Y además, aquí lo que voy a tener muy importante van a ser costes de mantenimiento. El mantenimiento en una lógica cableada es muchísimo mayor que en algo que está programado. Más costoso el mantenimiento, porque tengo muchas más conexiones que tendré que apretar en un momento dado, que es susceptible de que fallen en un momento dado. Es mucho más difícil encontrar una avería porque tengo un montón de cables, mientras que en un autómata vamos a ver tanto en los relés como luego cuando vemos el autómata que yo en el propio frontal del aparato yo ya voy a tener una referencia visual de si los sensores están dando señal o no están dando señal. Con lo cual, de un solo vistazo yo tengo en el dispositivo, sé si me está fallando algo, o puedo saber si me está fallando algo. Entonces, por eso digo que esto hay que tomarlo, yo esto lo pondría más arriba en precio que el módulo lógico. Bueno, luego tendríamos el módulo lógico, que es lo que vamos a ver, y ya más para arriba tendríamos el PLC. Este componente de aquí que vamos a ver no solo se utiliza para automatización industrial, se utiliza también para domótica. De hecho, cuando lanzaron esta gama de producto hace ya bastantes años, los diferentes fabricantes lo lanzaban con orientación a domótica o a inmótica y a automatización industrial, en sus dos variantes. De hecho, Siemens, por ejemplo, sigue manteniendo una variante de sus relés sin pantalla que es específica para maquinaria. Si yo quiero tener una máquina herramienta y quiero meter un pequeño controlador, te dan la opción de meter uno que no tenga pantalla. ¿Esos qué son? ¿Los que nunca se rompen, que están 12 años ahí el cuadro funcionando? ¿Los relés, dices? No, en general todos duran bastante, ¿eh? Los PLCs es algo que no se suele estropear. Los de Siemens, por ejemplo, la gama S5, que es una gama ya bastante antigua, siguen operativos en muchísimos sitios. Y perfectamente. Y cuando se sustituyen es por tema de comunicaciones, más que porque fallen, porque necesitas, a lo mejor tienes un nuevo equipo con una comunicación industrial de un determinado tipo que no es compatible a lo mejor con ese autómata. Y quieres integrarlo y hay pasarelas de todas maneras, hay fabricantes que te hacen pasarelas de comunicaciones para cualquier equipo de cualquier autómata, de cualquier marca, con cualquier protocolo. Si tú tienes un S5 que se comunica por Profibus y lo puedo conectar con un autómata, yo que sé, de Schneider que se comunique por Profinet, sin ningún problema. Le meto ese cacharro en medio, el cacharro se ocupa de gestionar las comunicaciones, de convertir los valores y demás y lo tienes operativo. Duran una vida los autómatas. En un principio, hace años, yo me tocó que me diese clase a alguien que era realmente de los que venía de trabajar todo con lógica cableada
Y decían que si los automatas fallaban, que si se quemaban, que si la electrónica, pero es mentira. No fallan. Cuando te vende Siemens o Schneider, cualquier fabricante ABB, un autómata está preparado además, que es una de las características que tienen los relés programables y los autómatas, están pensados para trabajar en un ambiente más riguroso que el de una vivienda, que el de una instalación convencional. Es decir, van a soportar más humedad, más temperatura, menos temperatura, van a soportar ciertos depósitos de polvo sin estropearse. Están pensados para un entorno industrial. Por eso duran muchísimo. Bueno, eso porque tengáis una idea de dónde estamos, ¿no? Las aplicaciones, esto también es de fabricante. Al principio, cuando intentaron venderlo, ya os decía, lo intentaron mucho colocar en hoteles. Yo he visto por ahí en algunos que hay para gestionar lo que es la electrónica las instalaciones de cada habitación, un logo de este tipo. Hoy en día ya se ponen otras cosas. Bueno, la domótica ha avanzado bastante y ya hay otras muchas cosas que lo hacen mejor que uno de estos dispositivos. Se ve mucho en instalaciones industriales para controlar pequeñas partes de un automatismo. Torres de refrigeración, por ejemplo, se emplean bastante para controlar, bueno, el arranque, la parada, tal, cómo va funcionando, las bombas internas que tiene de agua para que entren, para que dejen de entrar. En partes de procesos concretos para gestionar una parte de una línea de producción, como se pueden comunicar y se pueden conectar con el autómata, por ejemplo, la nueva versión que viene con Ethernet o las últimas versiones se pueden conectar directamente con una red de PLCs y hacer de esclavo. Es decir, ejecutar órdenes que le mande el autómata y mandarle a su vez datos que coja el de sensores al autómata. Bueno, ahí tenéis un montón de cosas que se podrían gestionar con los relés, ¿vale? Lo pone también como en una escala, ¿no? Pero... Bueno, el frontal. Ahora ya sí vamos a mirar a lo que tenemos ahí. Vais a ver que tenéis, si miráis el del compañero, vais a tener básicamente dos modelos. Uno que es este de aquí, que este está hasta la versión 6, y de la versión de este relé en 7 en adelante ya es distinto. Bueno, la 7 es parecida a esta, pero más larga, con más entradas y con alguna peculiaridad. Y luego a partir de la versión 8 ya es de un color gris más claro y tiene, bueno, la pantalla tiene más resolución. Básicamente las teclas son distintas físicamente, pero tiene las mismas teclas, mismo número de entradas, mismo número de salidas, en eso es igual, ¿vale? Cosas importantes del frontal. Lo primero, identificar la versión. Aquí en la transparencia que yo tengo no se lee, pero la versión siempre la vais a tener aquí. Debajo de las teclas, alguno la tendrá borrada y no la podrá ver. Si veis la terminación de esa referencia que os pone ahí, acaba en BA, me parece algo, ¿no? Y un número. Vale, S6 es la versión. Estos empiezan desde la versión 0, bueno, de la versión 0 ya no tenemos ninguno aquí. La versión 0, pues, es un aparato de los años 90 del siglo pasado. Esto ya son aparatos que se vienen desarrollando por muchos años. Hoy en día estamos en la versión 8.3, me parece. Vale, en la 8.3. Bueno, la versión 8, y luego van sacando, de cada versión sacan nuevo hardware, alguno que tiene alguna cosita más y demás, dentro de la misma versión. Vamos por la 8. Vale, los apuntes que tenéis son de la versión 5, pero la mayor parte de lo que vamos a ver es perfectamente compatible. Lo único que cambia es físicamente, y cambia que cada versión, lógicamente, le puedo meter un programa mucho más grande y tiene funciones nuevas que el anterior no tiene. Pero bueno, viendo una versión antigua, todo lo que haces en la versión antigua lo puedes hacer en la nueva, no así al revés. De hecho, hay que tener mucho cuidado, y lo diremos a última hora cuando vayamos a verlo en el ordenador, que lo primero que tengo que hacer cuando hago un programa es ajustar el aparato a la versión que yo voy a programar. ¿Para qué? Él me va a dejar programar igual, pero corro el riesgo de que si hago algo en la última versión, que normalmente el programa me lo hace en la versión más actual, cuando intento volcarlo en un modelo más antiguo, puedo tener problemas. Puede ser que alguna función no pueda convertirla, o me cambie algo, o simplemente no pueda volcar el programa. Por ejemplo, la versión 8 tiene programable un interruptor astronómico, que las versiones anteriores a las 7 no lo tienen. Si yo hago ese programa y quiero volcarlo en uno de la versión 6 que tenéis aquí, no lo va a poder volcar porque ese bloque no existe en la electrónica interna del que vosotros tenéis.
Por eso conviene hacer ese ajuste siempre para programar exactamente en el dispositivo que estoy programando. Bueno, luego de tornillería, o bueno, otra cosa importante antes de llegar a eso. Aquí arriba tenéis el valor de tensión de funcionamiento. Hay un montón de modelos. Principalmente los dos más importantes son el de 24 voltios en continua y el de 230 en alterna. El de 24 voltios en continua tengo dos versiones, salida relé o salida transistor, ¿vale? Mientras que el de 230 solo tiene salidas a relé, ¿vale? Lo normal en una instalación industrial es utilizar el de 24 voltios con salidas a transistor y lo que se hace es conectar tú externamente un relé en cada salida. Un relé como los de Releco que estamos utilizando, de esos estrechitos, o bornas relé, una para cada salida del relé programable o cuando vayamos a los PLCs o del PLC. ¿Vale? Como estos dispositivos están pensados para instalar también en una vivienda, por eso tenemos la opción de la salida relé, para que yo en la vivienda lo pueda poner y directamente hacer pasar la fase por del circuito correspondiente por la salida del logo. Arriba tenéis la alimentación y las entradas. Aquí el que yo tengo representado es de 24 voltios, por eso me pone aquí L más y M. Vosotros vais a tener L y N o L1 y N, ¿vale? Fase y neutro. Se alimentan por la parte superior izquierda. Luego, a continuación, todo este bloque de aquí son las entradas. Tiene hasta 8 entradas, en 2 bloques de 4, ¿vale? Cada una de ellas se puede alimentar con una fase diferente. Las primeras 4 tienen que alimentarse desde la misma fase de alimentación del dispositivo. Es decir, esta línea de aquí es la que tiene que alimentar hasta la 4. De la 5 a la 8 se pueden alimentar de otra línea diferente. Si yo parto de una instalación trifásica, podría coger otra línea diferente de esa instalación. ¿Vale? Si esto lo instalo en una vivienda, las entradas y la alimentación va a ir del circuito, me parece que es el C11, el que el reglamento pone como domótica. Las entradas se van a alimentar desde el circuito de domótica, ¿vale? O de automatización, que llaman el reglamento, el C11. En una instalación industrial, ya os digo, puedo sacar las 4 primeras del mismo circuito que yo alimente la fase y las otras 4 de otro diferente. Otra de las 3 líneas de alimentación. Claro, no puede ser una alimentación separada, ¿eh? Tiene que ser una línea, pero que pertenezca a esa misma alimentación trifásica. Luego las salidas. En este caso el que tenemos aquí es de salidas a relé. Las salidas a relé tiene 4 relés libres de potencial totalmente. Es decir, yo tengo que alimentar la salida. Lo único que tengo son 4 contactos que actúan según les mande el programa, pero que no tienen ninguna tensión. Si yo quiero alimentar esto a 230, tengo que llevarle 230 aquí al 1 y luego si van a ir todos a la misma línea y a 230, lo que hago es puentear todos estos bornes de aquí para llevarles los 230. ¿Vale? Y luego por aquí saldría el receptor, ¿no? Ese es el circuito eléctrico que voy a tener. El circuito eléctrico de las salidas es muy sencillo porque es un contacto que me alimenta un receptor, sin más. Le llevo tensión al contacto y saco ya al receptor que yo tenga ahí. Bueno, ahora vamos a ver el cableado también, que veréis que eso sí que no tiene ninguna complicación. Luego tengo otros modelos que son los que tienen salida transistor. Normalmente esos solo traen un borne por salida. Traen un borne común, que es por donde yo tengo que alimentar, ¿vale? Que tengo que llevarle los 24 voltios de la alimentación y luego ya internamente ya están conectadas todas las salidas. ¿Vale? Bueno, ahora estoy hablando de memoria por el de la marca Schneider, no por el de Siemens, porque el de Siemens realmente ahora mismo no recuerdo cómo es, si tiene 2 o tiene 1. Pero bueno, lo importante del que tiene salida transistor es que ya no tengo un contacto mecánico. Estas salidas las voy a poder hacer conmutar a frecuencias muchísimo más altas. Un relé no va a trabajar por encima de los 5 o 10 hercios de frecuencia de conmutación. Una salida transistor puedo hacerlo conmutar hasta kilohercios. Es decir, puedo generar una señal de salida con un pulso tan rápido como yo quiera. ¿Vale? Hay aplicaciones en las que solo necesito y otras en las que no. Este tipo de relés, si los voy a hacer conmutar muy rápido, me estropeo los relés de salida, me los cargo, ¿eh? Vale, por ejemplo, lo sé por triste experiencia, el logo que tenemos para controlar eso de Navidad, el Belén que tenemos a la entrada del colegio, eso está hecho con un logo con salidas a relé. Si os fijáis, el Belén tiene una serie de intermitencias
Al principio, cuando se instaló la primera vez, cada una de las partes del Belén iba por separado y tenía una intermitencia separada. Iban uniendo todas las luces poco a poco. ¿Qué pasa? Que han ido fallando salidas, se han ido fundiendo los relés y al final pues ya va ya a bloque, casi todo de tener 2 o 3 salidas, solamente controlando eso. Porque el relé, si lo haces, si lo conmutas con mucha frecuencia, llega un momento que rompe. Ya vimos en el tema de cableado que tienen una serie de millones de... 1 millón o bueno, lo que sea, de conmutaciones, ¿no? A partir del cual se puede estropear, porque es un elemento mecánico que está continuamente abriendo y cerrando. Por eso os digo que lo normal en una instalación industrial es poner uno de 24 voltios con un relé conectado en cada una de las salidas, de tal manera que si el relé me funde, lo saco de la base, pongo otro relé nuevo y ya está. Como las salidas a transistor no tienen ese problema de tener un contacto mecánico, no se estropean nunca. ¿Y qué más tengo? Lo que nos queda, la pantalla que está aquí en medio. Ahí es donde yo voy a poder ver, iba a decir ver el programa, realmente no veo el programa, veo hasta la versión 6 de un bloque en un bloque, y en la versión 8, los que tenéis el que es de un gris más claro, podéis ver un poco más, pero poco más. Realmente la pantalla está pensada para cambiar parámetros, es decir, un valor de un temporizador, un parámetro de un bloque que tenga, por ejemplo, no sé, un horario, de un reloj horario, o para insertar alguna pequeña modificación muy pequeñísima en el programa. Porque si tengo que meter un programa desde cero que sea medianamente grande, lo vais a ver hoy, que es un poco rollo. ¿Vale? Algunos de los que tenéis ahí vais a ver cuando metéis el programa que las teclas, además, parece que no responden. Este dispositivo, aunque os dije que está preparado para un ambiente industrial, respecto al polvo no está muy aislado. Entonces el polvo se mete por la ranura de la tecla, se deposita entre la tecla y la placa. La tecla lo que tiene justo debajo es una pieza de goma que tiene como un pequeño disco conductor. Ese disco conductor, cuando se presiona sobre la placa tiene una pista que cuando el disco cae encima lo que hace es contacto, ¿no? Deja que pase la corriente. Ese es como un interruptor sobre la propia placa. Se mete polvo entre el disco, entre la tecla y la placa, y aunque apretéis, tenéis que apretar ahí casi sacando el dedo por detrás para que os responda la tecla. Lo mismo, exactamente igual. Es el mismo dispositivo además, son el mismo tipo de teclas con el mismo tipo de placa. Pues yo el mando de la tele lo tiro, así. Estos se pueden abrir y se pueden limpiar, pero al final hemos limpiado algunos. Al final hay algunos que no se han limpiado y lo vais a notar. Son además muy fáciles de abrir. Ya os abriré otro día alguno para que veáis cómo se abren. Y es fácil, se puede desarmar, se puede volver a montar y al menos los de Siemens son fácilmente desarmables. Y por último las teclas, que las tenéis aquí. Vale. Bueno, las teclas y esto que hay aquí arriba, que algunos ya no tenéis, es una pestaña, una tapita que me cubre el puerto de comunicación. Para poder volcar el programa y comunicarlo con el ordenador es a través de un cable tipo serie o tipo USB, en las últimas versiones que vinieron para este modelo, que meto por ahí. Los que tenéis la versión 8 no tiene ese puerto, lo que tiene, si os fijáis en la parte de abajo, lo tiene, creo recordar, como por esta altura, por aquí, tiene un puerto de RJ45, un puerto de Ethernet. Los de la última versión van ya conectados por red, ¿vale? O sea, los puedo poner en un hub dentro de una instalación, en un switch, y conectarlos. Si estoy en el mismo rango de IPs, puedo desde cualquier ordenador que esté en la misma red programarlo, volcarle programa, leerlo y demás. ¿Vale? No, los de la versión 6 o anteriores no. Eso es por conexión directa al ordenador. De hecho, los de la versión 8 se pueden conectar en red y pueden intercambiar entradas y salidas entre ellos. Puedo crear una red de relés. Bueno, cuando una de las características que tiene el relé, puede aumentar entradas y salidas. Ya veis que la versión básica tiene 8 entradas, 4 salidas. Puedo añadir módulos siempre hacia la derecha, siempre en la parte de la derecha. Luego veremos que tiene una tapita que se quita y hay un puerto que deslizándolo, esta parte de aquí, que os señala aquí.
meto el destornillador, lo empujo hacia la izquierda y lo que salen es unos pines que me conectan uno con otro, ¿vale? Y me quedan automáticamente conectados. Tengo que llevar la alimentación separada, la alimentación tengo que puentearla entre todos y lo que hago es aumentar el número de entradas y salidas. Aquí tenéis un módulo, por ejemplo, que me aumenta 4 entradas y 4 salidas. ¿Vale? Las salidas las tiene aquí en 2 niveles, tiene aquí 2 relés y otros 2 relés aquí abajo. Creo recordar que la ampliación máxima que tiene es como 24 entradas, 16 salidas, y son todas digitales. ¿Vale? 24 entradas, 16 salidas. No da para mucho, pero bueno, ya hemos dicho que con la versión nueva se pueden conectar en red, con lo cual, por ejemplo, si quiero automatizar, imaginaos que lo queréis aplicar para domótica. Tenéis una vivienda grande con diferentes plantas, pues bueno, podéis poner uno por planta, con sus módulos de ampliación, que ya me da 24 entradas, 16 salidas por cada planta. Puedo poner hasta 8 y podría multiplicar eso por 8, todo, las entradas y las salidas. Luego hay otro tipo de módulos, ¿eh? Si le meto un módulo de entradas analógicas, pues ya cambia, ya no pierdo porque no tiene tantas entradas y tantas salidas. Ahí ya depende de cómo lo componga. Bueno, esto está sacado del catálogo, una de las medidas. 72 de ancho, son 4 módulos normalizados de cuadro, de paso de cuadro de 18 milímetros, ¿no? Que es el paso de cuadro normalizado. 18, 16, 18. Pues este son 72, sí, son 18, sí. 4 módulos de 18 milímetros. ¿Para qué me sirve ese dato? Cuando estoy planificando un cuadro, todo al final lo voy a... El fabricante de cuadros me lo da por módulos de 18 milímetros. Me caben 24, me caben 30. Bueno, pues este te ocupa 4. ¿Vale? Y cada módulo de expansión me ocupa 2. Tienes el mismo ancho cada módulo de expansión que un automático bipolar. ¿Vale? Exactamente el mismo ancho. Este sería como 2 automáticos juntos. Los módulos de ampliación no son compatibles. Esto que veis aquí son unas piezas de plástico que traen en el lateral que encajan en el módulo principal. Los de 24 voltios las traen en distinta posición que el de 230. No son compatibles, es decir, los módulos de expansión del de 230 son distintos a los módulos de expansión del de 24. Bueno, esta tabla que nada, esta está un poco antigua ya. Aquí son modelos, ya os digo, hasta la 5, los diferentes modelos que teníamos en la versión 5. Hoy en día lo han simplificado un poco, Siemens, todo esto, ¿eh? Hay menos modelos, menos variedad. De aquella había una variedad muy amplia, incluso en las primeras versiones, hasta la 4, había uno que era de 12 entradas y 6 salidas, que era como más ancho, tenía la misma pinta, pero era un poquito más largo. Pero ese desapareció ya también. Este además, cuando vayáis, si queréis ponerlo en una instalación vosotros, solo vais a encontrar comercialmente normalmente la última versión, en este fabricante y en el que vayáis. Enseguida los descatalogan y dejan de fabricar y dejan de distribuir lo que tenían anteriormente. ¿Vale? Por eso es importante el tema de la versión. Si vais, por ejemplo, a hacer un mantenimiento en instalación donde hay un antiguo, fijar bien la versión si vais a hacerle un nuevo programa para no liarse. Aquí lo que os decía antes, cómo se acoplan los módulos. Tienen aquí una pestañita en el lateral que se quita con un destornillador, se encaja uno en otro. Los pinchos, los pivotes de plástico encajan aquí, en esos 3 huecos. Se junta uno con otro y luego con el destornillador el puerto de comunicación entre los dos se desplaza hacia la izquierda para que salgan los pines y se conecten. No se pueden mezclar tensiones distintas. Si vas con el de 230, las entradas van a ser a 230 todas. Ahí estás condenado. Y si es de 24, tienen que ser a 24. Exactamente, sí. Tienen que coincidir con el tipo de fuente que utilices. Tema del cableado. Bueno, aquí tampoco vamos a entrar en el detalle de todo, porque lo tenéis en los apuntes además. Protecciones que tienen que llevar en la alimentación. Un fusible en el caso de los de corriente continua.
Nos dice por aquí el valor, me parece que es de 2 amperios. Sí. ¿Vale? Y en el caso del de corriente alterna lleva un varistor. Para tensión de trabajo me parece que 400 voltios o 230. Un 20% más de la tensión de alimentación. Varistor es un dispositivo electrónico que cuando hay una subida de tensión lo que hace es conducir. En este caso, si lo pongo entre fase y neutro y yo alimento si luego hay una punta de tensión muy alta, lo que va a hacer es conducir entre fase y neutro aguas arriba del relé programable, con lo cual lo que está provocando es un corto, entre comillas, para que salte el automático. ¿Vale? En la protección aguas arriba tendré un automático de 10 amperios, normalmente. ¿Vale? Eso simplemente es para protegerlo, la electrónica, de una subida de tensión. Nosotros no lo tenemos con el varistor. Entonces, alguna vez que por accidente se ha conectado a 400 voltios, tiene dentro, si abrís el cacharro, tiene otro varistor exactamente igual, que se quema. Hay veces que se quema de una manera que no afecta a lo que hay alrededor y se puede cambiar con un soldador, se quita, se pone otro igual y sigue funcionando. Hay que tener cuidado aquí de no conectarlo, medir siempre cuando vayamos a hacer prácticas, medir en el circuito de mando antes de subir el automático, que tengo 230. Funcionan también el modelo de 230 a partir de 110 voltios. Es decir, puedo estar en un circuito de mando a tensión reducida que luego va a funcionar. A 115 voltios, 120 voltios, 130 funciona perfectamente. No necesita 230. Bueno, las entradas, ¿cómo van? Bueno, aquí tenéis el ejemplo de una entrada analógica. ¿Vale? En el de 24 voltios, las entradas que van de la 5 hasta la 8 se pueden utilizar como entradas digitales o entradas analógicas. Es decir, va a ser un valor, si lo configuro en el programa como una entrada digital, va a leer el valor 0,1, ¿no? Si tengo tensión o no tengo tensión. Si lo configuro como entrada analógica, pues ya me va a leer, este modelo me parece que va entre 0 y 5 voltios. Es una entrada analógica que no está normalizada. Las normalizadas son de 0 a 10 voltios en tensión, de 4 a 20 miliamperios en corriente. Las que tiene este son de 5 voltios. Bueno, tendré que buscar un dispositivo analógico que me pueda dar esa tensión para poder utilizarlo. En este caso os pone el ejemplo con un potenciómetro. Está conectado entre los 24 voltios y un potenciómetro ahí en medio. Bueno, este tal como está conectado tiene que aguantar hasta los 24 voltios. ¿Vale? Salvo que el potenciómetro no le permita llegar a esa tensión. Pero tal como está este modelo en concreto, va hasta 24 voltios. El de Schneider, por ejemplo, es hasta 5 voltios solo seguro. Las entradas, lo que os decía antes, las 4 primeras tienen que estar con la misma fase de alimentación, las 4 siguientes, de la 5 al 8, pueden ir con otra línea distinta. Las entradas simplemente es llevarles fase. La fase va al contacto del sensor que yo le quiera conectar y del sensor salgo a la entrada correspondiente. No tiene más. La alimentación directa. Fase neutro al L1N. ¿Vale? Eso no tiene mayor complicación. La conexión que llevaría, este módulo no lo tenemos, pero bueno, por curiosidad, porque lo sepáis, un módulo de entradas analógicas en este caso, que este sí que maneja corrientes normalizadas, este sería un módulo de corriente. Pero bueno, no es muy normal tampoco, si me quiero ir a hacer algo con analógica, lo normal es irme ya a un PLC, no a un relé programable. Sí que me puede dar solución, por ejemplo en domótica, cuando tengo sondas de temperatura o algo así de estas de tipo PTC, sí que las puedo conectar y bueno, puedo medir una temperatura, por ejemplo, de una manera mucho más precisa que con una entrada digital. Pero pocas más utilidades de analógica le veo yo a este cacharro, ¿eh? Las salidas, ahí tenéis el de 24 voltios. En este caso tiene 2 tornillos, os decía antes que no estaba seguro, tiene 2. ¿Vale? Y va directamente conectada a la carga al relé programable. Internamente ya le lleva los 24 voltios. Con otros fabricantes es distinto, ¿eh? Por ejemplo, en los de Schneider tienes que llevarle tú los 24 voltios con un cable. En los de ABB me parece que también. En Siemens, que es este, los dos van directamente al Q y a la M. Las salidas van con la letra Q, las entradas con la letra I. La conexión del de 230, que es el que vamos a hacer nosotros, una protección. Meto la fase, en este caso la mete por el 2, se puede meter por el 2 o por el 1, por donde queráis. ¿Vale?
Lo recomendable es meterlo siempre por el mismo. Si vosotros decidís que la fase la metéis por el borne que va numerado como 1, en todas las salidas le meto la fase por el 1. Si lo queréis hacer por el 2, en todas se la meto por el 2. Pero hacerlo siempre igual, porque si lo hacéis distinto, surge la equivocación seguro. Y luego del otro borne salgo a la carga. La carga va directamente, lógicamente, a neutro. El relé programable, tal como están los tornillos, si os fijáis en el que tenéis ahí, es muy probable que entre cada salida veáis aquí que tenéis como un hueco, que no hay tornillo ninguno, ¿vale? Eso tiene una razón de ser. Las salidas del relé programable están pensadas para poder utilizarse a tensiones distintas. Entonces, internamente la placa me mantiene una distancia mínima en todo momento de 5 milímetros entre una salida, entre un borne de una salida y un borne de otra salida. ¿Para qué? Para garantizar aislamiento. Yo puedo tener una salida conectada a 230 y otra salida conectada a un circuito de 24 voltios en el mismo relé programable. Los que tienen relés me permiten eso, el de 24 voltios no, van todas las salidas a 24. Pero aquí puedo tener diferentes circuitos en las diferentes salidas. Por eso os decía, el modelo de relés está pensado para vivienda. Yo en una vivienda, si tengo un logo y tengo que actuar sobre diferentes circuitos, yo, por ejemplo, si la salida 1 va con el circuito de alumbrado, le voy a llevar la fase del circuito de alumbrado. Si la salida 2 me va a controlar algo que es el circuito de tomas de corriente, le va a llegar la fase del circuito de tomas de corriente. Es decir, voy a tener fase y neutro separados para cada uno de los receptores que yo ponga en las salidas del logo. Es decir, podría entrar con una fase a todas o podría entrar aquí, por ejemplo, con otra fase distinta a la salida 2, ¿vale? Que me venga de otro circuito. Y aquí podría irme a, no sé, un contactor, por ejemplo, de calefacción, ¿vale? Con otro circuito distinto. Eso para vivienda conviene tenerlo en cuenta. En vivienda los circuitos tienen que estar completamente separados, fase y neutro. El relé me va a permitir que lleguen los circuitos separados perfectamente. ¿Vale? No me vale llegar con la fase de alumbrado, puentearlo todo y luego conectar en un contactor que es de calefacción, en otro... ¿Vale? Otra historia. Bueno, veremos algún ejemplo también aplicado a domótica, con una vivienda para controlar alguna cosilla, ¿vale? Los primeros que vamos a hacer van a ser más de tipo industrial, pero veremos también aplicado a domótica. Bueno, vamos con la programación entonces. A estas alturas lo tenéis todos ya arrancado, ¿no? ¿Qué os sale en la pantalla? La fecha. A otros igual les sale no program o NOPROM, ¿no? O GM. ¿A alguien le sale algo distinto en la pantalla? Vale. Los que tenéis la fecha y la hora, darle a la flecha de la derecha. De los 4 cursores que hay, la flecha de la derecha. Veréis como una lista de que pone I1, I2, I3, ¿no? Si le dais otra vez, os va a salir una lista que pone Q, Q1, Q2. No, pone AI, 1, 2, 3. Vale, entradas analógicas. Dale ahora a la izquierda a ver si te salen las Qs. No, me vuelve para atrás a la I. Bueno, vete dando y tarde o temprano en un sentido vas a llegar a... Normalmente la pantalla principal, cuando está operativo el programa, cuando tiene un programa dentro y lo está ejecutando, lo que os pone es la fecha y la hora, ¿vale? Se puede configurar también, ya veremos, para que me ponga otras cosas, sobre todo en las versiones nuevas. Si le voy dando las flechas de cursor, voy a ir alternando la visualización de entradas, de salidas, entradas analógicas, salidas analógicas, las marcas, una serie de valores internos que puedo ir viendo. ¿Qué utilidad tiene esa parte? Ver si tengo entradas o salidas activadas, sobre todo. Yo si me pongo donde me pone el listado de entradas y hay una entrada que me está dando señal, el fondo de esa entrada va a aparecer en color oscuro. Me cambia como la visualización de esa entrada, para saber que está activada. Probar a darle a los interruptores que tenéis en el panel con esa visualización de entradas, a ver si veis algo. Quien no tenga la fecha y la hora y le salga el listado... Dentro del listado que baje con el cursor de abajo hasta que ponga inicio o start. Alguno igual lo tiene en inglés.
y os va a salir, vais a salir a esa pantalla. Si a alguien no se le enciende nada, suele ser por lo siguiente: en el tablero, en la parte de arriba, mira, os lo represento aquí. Aquí tengo el automático, ¿vale? Aquí tenemos un automático aquí unipolar que está solo para las salidas. Entonces en el cableado aquí os saldría una fase que sale aquí una regleta y un neutro. Vale, esta fase está sacada, creo, como están cableados la mayoría. Está sacada para aquí, para alimentar las salidas. Aquí tengo los bornes de alimentación del logo, a su vez, que son L1 y N. Y aquí tengo las entradas, etcétera. Esta fase puede que esté sacada así también. Bueno, aquí ya está cableado de diferentes maneras. La fase está sacada para aquí, para alimentar el logo, y el neutro está sacado directamente de aquí. Está cableado algo así. Luego las entradas van directamente aquí a regletas. Una va aquí, otra va aquí. ¿Vale? Hay algunos tableros donde lo que hace falta es hacer un puente aquí entre la fase y un cable que tiene aquí en medio, que no lo he pintado. Aquí hay uno que va a los interruptores de las entradas. Pues lo que tengo que hacer es esta unión. Tengo que hacer un puente para llevar en la fase a los interruptores de entrada que tengo ahí. Los tableros están pensados para poder cablear por las regletas con algo externo o trabajar en paralelo con los interruptores que hay sobre el panel. Cuando yo lo monto con el tablero, lo que hago es dejar apagados todos los interruptores para que sean los sensores que tengo en el panel, y cuando estoy desconectado del panel como ahora, pues trabajo las entradas con los interruptores. ¿Vale? Si a alguien no se le enciende ninguna, es porque no le está llegando a los interruptores la fase, seguramente. Entonces, hay veces que haciendo ese puente, si veis que el cable que va hacia la parte de la derecha, que es donde tengo los interruptores, no está conectado, pues tendría que conectar este cable, y muchas veces simplemente se hace el puente por arriba. Bueno, ¿qué pita tienen los programas? Cuando yo entro en la parte de programación, bueno, lo primero que tengo es un menú. Vamos a ver si nos lo pone por aquí. Aquí. ¿Vale? Esto es de un modelo un poquito más antiguo. Vosotros es probable que tengáis más opciones en la pantalla, Cuando lo enciendo por primera vez, que no tiene ningún programa dentro, o he borrado el programa, aparece No Program, Press SC. No tengo programa, presiona escape. Le das a la tecla de escape, que es la de la izquierda de las dos que hay de color azul, hasta la versión 6. Y os sale un menú que será algo parecido a esto de aquí. Ya os digo, con más o menos opciones, ¿vale? Como este de aquí. Hasta la versión 5 o 4 o 5 me parece que no se podía poner en español. A partir de la versión 6 ya podéis poner varios idiomas. Entonces es muy probable que algunos, si tenéis una versión más antigua, os aparezca solamente en inglés, ¿vale? Pero bueno, son palabritas tan sencillas que sin problema, ¿vale? ¿Qué quiero programar? Bueno, vais a ver dentro de estos menús que la lógica que tienen de funcionamiento es muy sencilla. Con las flechas de arriba y abajo, lo que voy es bajando este triangulito, la opción, voy bajando hacia abajo. Con la tecla de arriba voy subiendo hacia arriba. Cuando le doy a OK, entro dentro de la opción. Son menús anidados. Cada vez que entro en una de las opciones, me saca otra lista con otra serie de opciones, que me muevo de la misma manera. Para arriba, para abajo y OK para entrar. Si quiero volver hacia atrás, en los menús anidados, lo que tengo que dar es a la tecla de escape. Es decir, OK para entrar, escape para salir. Y dentro de cada menú, muchas veces tengo otra lista de opciones. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Una vez que he configurado lo que quiera configurar, voy atrás del todo con el escape y tengo que activar la opción de Start o de Inicio, si lo tenéis en español. Y ahí ya os arrancaría el programa. ¿Vale? Para programar a mano, ¿cómo se hace?
Lo primero que hago es entrar en la opción Program, en esta primera opción de aquí. Vale. Y ahora un inciso porque alguien tendrá un programa que se está ejecutando interno y que está en modo run. Le dais a la tecla de escape lo primero. Creo que eso funciona para todas las versiones. Le dais a la tecla de escape y tenéis que buscar en el menú una opción que pone Stop o Parar. Vale. Le dais con el OK a esa opción para que deje de ejecutar el programa y entonces ya os va a salir esto que estamos viendo aquí. Vale. Entraríamos dentro de Programar o de Program y hay una opción que es Editar Programa o Edit Program. Entramos en esa opción. Bueno, aquí os cuentan los apuntes, la filosofía un poco, ¿no? De cómo entro y salgo de los menús. ¿Todos habéis llegado a un menú parecido a ese? Entrar en la opción de programación. Vamos a intentar meterle algo ahí. Bueno, lo primero que me va a salir cuando entro en la opción de programación, o lo que suele salir, y esto va hasta la versión 6, en la versión 8 sale algo distinto. Hasta la versión 6 sale algo como esto, en la pantalla. En la pantalla sale algo así. ¿Vale? Como un corchete con Q1. Si le doy a la flecha de abajo, me va a salir Q2. Si le sigo dando, voy a pasar por todas las salidas, luego me va a poner, me parece que marcas, M1, M2, las marcas son como si fuesen salidas, pero no tienen un relé que activar, son salidas internas. Y luego voy a pasar por salidas analógicas, bueno, todas las opciones de salida que tenga me van a ir pasando por la pantalla. Entonces, para empezar, si voy a poner algo en la salida 1, me va a salir eso de ahí, o busco la salida 1. Si alguien tiene programa, lo que va a ver es que si se mueve ahora con la flecha desde esta pantalla, le da la flecha de la izquierda, le va a salir un bloque aquí en la pantalla, ¿vale? Vamos a imaginar que nos sale algo como esto. Aquí os pondría Q1, indicando que por la derecha está conectado con la salida 1. Y aquí os pondría, por ejemplo, no sé, bloque 02. Vale. Cada uno de los bloques que vamos metiendo en el programa, a medida que los vamos metiendo, los va numerando. ¿Vale? El primero que meto es el bloque 01, luego el 02, 03, etcétera. Aquí puede que aparezca una entrada, porque a lo mejor directamente tengo una entrada, aparezca I2. Y aquí, pues a lo mejor pues no tengo nada. En las versiones más antiguas todavía, cuando no había nada, había que poner una X. Ahora ya no es necesario. Si le vuelvo a dar otra vez a la flecha a la derecha, porque tengo aquí otro bloque conectado, lo que vería sería una nueva pantalla donde me aparece el bloque 2. Los bloques hasta la versión 6 se ven de uno en uno. Imaginaos que ahí lo que tengo es una puerta OR. Aquí me aparecería bloque 01, indicando que está conectado con el bloque 01, y aquí me aparecerían a lo mejor pues una serie de entradas ya, ¿no? I1, I3, I4. Y este bloque sería el bloque 02. ¿Vale? La filosofía es que aquí siempre me dice lo que tengo a la derecha, aquí me dice el bloque que tengo en ese momento visualizado, y en esta parte de aquí me pone lo que tengo conectado a la izquierda. Realmente el circuito que yo he planteado ahora aquí sería algo como esto. Tengo la Q1, tengo una puerta ANZ, aquí tengo una puerta OR, aquí tengo la entrada 2, aquí tengo la 1, la 3 y la 4. ¿Vale? Y este es el bloque 01 y este es el bloque 02. Esto lo tengo que visualizar así bloque a bloque, de uno en uno. No puedo visualizarlo todo junto. Por eso os decía que lo suyo es el ordenador. Para programar, lo hago en el ordenador,
se lo vuelco por el cable o en la versión más moderna a través de la red y ya está, no me complico con... ¿Para qué puede ser útil esto? Pues para modificar una entrada, en vez de, si por ejemplo ahora en vez de la entrada 4 va a ser la 5, sí que me es fácil entrar y modificarla. ¿Vale? Voy a editar programa, voy con el cursor hasta donde está esta entrada y la cambio por la que yo quiera. Bueno, la idea es que me muevo con las flechas, flecha para abajo. Si quiero ir a otra salida, tengo que moverme hacia la derecha del todo, tengo que ir dándole a la flecha hasta que llegue aquí, y una vez que estoy en la Q1, le doy la flecha para abajo y ya me sale en la pantalla la Q2. Y ya puedo meterle algo a la Q2. Vale. ¿Cómo hago interconexiones? Las interconexiones van con el número de bloque. Imaginaos que yo quiero en la Q2 hacer esto. Quiero meter otra puerta AND. Aquí voy a tener la I7, por ejemplo, pero aquí quiero tener una conexión como esta. Quiero conectar esa misma puerta ahora ahí. Bueno, pues eso se haría metiendo el número de bloque. Si yo a esta entrada le meto el bloque... Bueno, lo que tendría la pantalla sería algo así. Estaría en la Q2. He metido una puerta AND. ¿Vale? Este sería el bloque 03. Aquí me está indicando que a la derecha tiene la Q2. Aquí habría metido la I7. Y aquí lo que meto es B02. Y automáticamente el internamente ya me lo conecta. Es decir, estoy diciendo que quiero tener en esta entrada la salida de este bloque 02 del programa. Así es como se hacen las conexiones entre bloques internamente, cuando programo sobre el logo. En el ordenador es más fácil porque tiro una línea, arrastro con el ratón a donde quiero conectar y queda conectado. Bueno, ¿qué os sale en la pantalla cuando voy por cada entrada? Esto nos lo ponen los apuntes. Vale, bueno, tenéis ahí lo de la conexión que os decía antes, ¿no? Va numerando los bloques. Siempre el orden en el que me va poniendo el cursor. Vais a ver cuando entráis en un bloque que el cursor parpadea. Él siempre va de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Es decir, cuando meto, por ejemplo, una puerta OR que tiene 3 entradas o 4 entradas según el modelo, siempre me va a poner el cursor arriba del todo. ¿Vale? La programación sería entonces de derecha a izquierda y de arriba para abajo. En el orden en el que voy metiendo los bloques es en el orden en el que me los va numerando. Siempre. De tal manera que si yo estoy programando a mano en el cacharro, debería de tener el esquema escrito y ir numerando yo a medida que voy metiendo los bloques, les escribo el mismo número que vaya metiendo el logo, para poder hacer luego las conexiones, porque si no es imposible guiarse. Vale, pero el orden que sigue siempre es de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Fijaros que al final lo que voy dibujando es un esquema de puertas lógicas desde la salida hacia las entradas, siempre. Vale. Bueno, ahí tenéis las reglas de programación, lo que os estaba contando antes, ¿no? Cómo se entra al menú, cómo se sale. Los menús van todos anidados, entro con OK, salgo con escape. Cuando entro en una entrada o una salida, ¿qué opciones me da? A ver si nos lo pone por aquí. Bueno, esto es la pinta que tiene cuando entro. Me salen 3 opciones, que son CEO, bueno, 3 opciones no, son más. GF, SF y BN. ¿Vale? Eso sale aquí cuando entráis en una entrada. Con la flecha yo me puedo mover. Si voy dando la flecha abajo, me salen esas 4 opciones. Esto es para conectores y tendría en general entradas, salidas, marcas. Todo eso está ahí. GF, estos son las funciones lógicas básicas. Aquí tendría la AND, la OR, la NOR, la NAND. Hay unas cuantas, ¿eh? Aquí aparece la SOR.
Tiene una NAND con flanco, que ya la veremos. Bueno, hay varias opciones, hay un montón de ellas. Hay más que las fundamentales que hemos visto. Luego en SF, aquí ya están en general todas las funciones que tengan memoria o que dependan del tiempo. Estarían, por ejemplo, los temporizadores, que son el TON y el TOFF. Está, ¿qué más tengo aquí? Tengo una báscula RS, que es como relé autoalimentado, relé autoenclavado que se llama. Tengo un montón de cosas que vamos a ver. Las que tienen tiempo o tienen memoria están todas en SF. La mayor parte de las funciones están aquí, lógicamente en SF es donde está lo interesante. Y luego en BN es donde me salen los números de bloque para poder interconectar. Los números de bloque me salen en esa opción. Aquí me saldrá B01, B02. Según los bloques que haya metido me va a salir más o menos para poder interconectar. Vale. Entonces, ¿cómo entro en cada una de estas opciones? Voy con la flecha, le doy a OK y automáticamente voy a tener, dándole a la flecha de abajo, me van a ir saliendo secuencialmente todas las opciones que hay dentro de esa. Si es un bloque, me va a salir en la pantalla la puerta AND, la puerta OR, la puerta NAND, la puerta NOR, me van saliendo todas en orden. Cuando tengo la que yo quiero, le doy a OK y ya el cursor me aparece en la entrada de arriba de esa puerta lógica. Es siempre entrar con el OK y escape para salir. Funciones especiales. Son funciones que tienen o bien memoria o tienen que ver con el tiempo, que ya no son la AND, la OR, no son la lógica combinacional, que solo depende de las entradas, el valor de la salida, sino que aquí tenemos tiempos, tenemos memorias, tenemos un telerruptor, por ejemplo, tenemos ya funciones que realizan algo que es memorizado o algo que tiene que ver con el tiempo, o una función que la salida depende de un estado anterior. Si recordáis el tema 2, que habíamos visto las funciones lógicas, decíamos que esos circuitos, la salida dependía única y exclusivamente del valor de las entradas en cada momento, no del valor que tenían en el instante anterior. ¿Vale? En lógica cableada, en cambio, hemos estado trabajando con circuitos que tienen memoria, que sí que la salida depende del estado anterior. Cuando yo estoy haciendo un relé autoalimentado, esa realimentación que pongo en paralelo con la marcha es una memoria eléctrica. Está recordando el valor de la pulsación de marcha que yo di. Ese circuito ya no se puede representar como lógica combinacional. Bueno, se podría representar como lógica combinacional, pero haciendo realimentaciones hacia atrás. Me explico. Yo tengo este circuito. Que lo hemos visto, pues, miles de veces ya, ¿no? Vale, eso es un circuito con memoria. ¿Por qué sé que es un circuito con memoria? Porque yo pulso, enciendo la salida, pero cuando dejo de pulsar, la salida está activada, sigue activada. Es decir, la salida no depende solamente del estado de las entradas, depende del estado anterior de las entradas, del estado que haya tenido. Porque yo puedo tener dos situaciones iguales, donde yo no estoy pulsando S2 y K1A puede estar activado, puede estar apagado. ¿Vale? Y las entradas tienen el mismo valor, están las dos desconectadas. Eso es debido a este contacto de ahí, es el que hace esa magia de mantener el relé conectado. Si yo esto lo paso a puertas lógicas y digo que, bueno, esto es una puerta AND porque tengo dos cosas ahí en serie, ¿no? Esto vendría a ser el K1A, vamos a llamarlo igual. Dentro de esa puerta AND tengo por un lado una negación de una entrada S1 y por otro lado que tengo una puerta OR, ¿no? Porque tengo dos contactos en paralelo. Por un lado tengo S2 y por otro lado que tengo K1A. ¿Cómo conecto K1A? K1A tendría que ir conectado ahí. Bueno, si representamos aquí como un bloque para que haya algo, ¿no? En la salida. Podríamos ponerlo así como aparece en los programas del relé, así como una salida. Esta realimentación que yo hago hacia atrás, esta vuelta hacia atrás, esa es la realimentación con puertas lógicas.
Las funciones que yo tengo en SF ya internamente tienen eso, me permiten trabajar con memoria o trabajar con tiempos directamente. ¿Vale? Yo podría hacer, si este programa lo hago en el relé programable, me funciona, como el relé autoenclavado. Pero yo para hacer esto, lo que tengo es una función ya incluida, que es esta de aquí, que me hace exactamente lo mismo. Si yo le meto esto al relé, bueno, vamos a poner que esto lo tuviese conectado una entrada I1, una entrada I2 y una salida Q1. Pues yo directamente hago esto. Y este sería I2. Y aquí metería I1 y ya está. Todo ese único bloque de ahí funciona como todo lo que hay justo encima. Es decir, tengo bloques en el relé programable que me hacen ya las funciones de memoria. Tengo otro, por ejemplo, que es un telerruptor. Muy típico en este relé de Siemens, que os representa el funcionamiento del bloque con un cronograma. Los cronogramas que hacíamos de variar en el tiempo las entradas y las salidas me lo representan en el frontal. El telerruptor me lo representa así, que es como sería el cronograma del telerruptor. Tengo una entrada que es TRG, otra entrada que es set, otra entrada que es reset, ¿vale? Y una salida. Si yo meto aquí una entrada I1, por ejemplo, a una salida, con pulsaciones sucesivas voy conectando y desconectando, igual que un telerruptor. Le doy una pulsación, se enciende, le doy otra pulsación, se apaga. Podría ponerle aquí otras dos entradas solo para encender o solo para apagar, en el set, que es encender, y en el reset, que es apagar. ¿Vale? Todas estas funciones que tienen memoria o bien juegan con el tiempo, están en el menú de SF. Las iremos viendo poco a poco todas y aplicándolas. ¿Vale? Las funciones lógicas puras, tal cual, AND, OR, NOR, SOR, esas están en el de GF. Lo que son entradas, salidas, marcas, en el de CO, y los números de bloque que yo haya utilizado me van a salir en BN. De esa manera puedo hacer todas las interconexiones en el programa. Bueno, ¿qué os propongo ahora que hagáis? Vamos a intentar meter un pequeño programa en el relé y probarlo. ¿Vale? Vamos a meter primero una puerta lógica, la que queráis, una AND, una OR simplemente, y la probáis, y luego intentáis meter este de aquí. Pero bueno, os lo voy a dibujar bien para que... veáis cómo quedaría más o menos. Aquí aparecería Q1. Aquí os va a aparecer, quiero que metáis aquí la I1. Y aquí quiero que metáis la I2. Y aquí vamos a meter la Q1. ¿Vale? Y el número de bloques que nos quedaría sería B01, B02, B03. Bueno, pero primero meter algo como esto, no sé, una ANZ, una OR, la que queráis. Simplemente una puerta OR, por ejemplo, con la primera salida, y le metéis un par de entradas. Una vez que tengo metido el programa, le doy a escape, me voy al menú inicial y pongo inicio o start, y entonces ya empieza a ejecutarse. Lo que tendría que hacer sería ir a alternar por las pantallas de entradas-salidas para ver que cuando le doy se activan. ¿Vale? Bueno, una cosa que no dije, que es importante. Entrada sí. ¿Vale? Esto viene lógicamente de input. Las salidas Q. Esto viene de output. Como la O se confunde con el 0, pues se utiliza una letra Q que lleva esa línea ahí que la distingue, ¿no? Por eso se utiliza la letra Q. Esto está normalizado en la norma IEC de programación de PLCs. Hoy en día todos van a llevar esa nomenclatura. Y para las entradas, Q para las salidas. Luego tenéis M para marcas, que son exactamente igual que las salidas. ¿Vale? Y bueno, de momento con esas. Luego para las entradas y salidas analógicas, lo que hace es añadir ahí
pone AI o AQ, ¿vale? Le añade una A de analógico, sin más. Venga, vamos a intentar meter eso y vemos si nos funciona. Os echo ahí una mano si no...